hoy vamos a iniciar la sexta conferencia que se encuentra en su libro, el página 67. Hemos visto que ya no estamos la ley fue quitada, también los profetas ha sido quitada y todavía solamente permanece los salmos, que era un himnario sagrado de los judíos que ellos se usaba para su adoración a Dios. Entonces la pregunta surge, ¿para qué nos sirve entonces el Antiguo Testamento? Y este es lo que la clase de va a estar dirigiendo. Uno de ellos es los tipos. Tipos es una de las formas muy importantes. Fuera de usted puede aprender el propósito de Dios y la forma, la historia, la manera que Él ha venido. Allá se encuentran muchas profecías que podemos todavía ver en el futuro. Entonces hay muchas razones que todavía nos sirven, pero vamos a estar leyendo este capítulo y mirándolo más que todo los tres puntos: historia, profecía y los tipos. Hermanos, si me hace favor. Ya hemos visto que la ley y los profetas han sido descontinuados como regla de fe y práctica. Como resultado, entonces surge la siguiente pregunta: ¿para qué nos sirve el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es valiosísimo en tres diferentes materias, pues contiene historia, profecía y tipos. Un estudio serio del Antiguo Testamento es imprescindible para entender correctamente el Nuevo, pues en este se encuentran numerosas referencias a diferentes acontecimientos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, es importante familiarizarse con la historia de estos para entender correctamente lo que el Nuevo Testamento enseña. La historia del Antiguo Testamento inspirada. La historia contenida en el Antiguo Testamento no es muy diferente a la escrita por cualquier historiador, excepto que la historia del Antiguo Testamento es inspirada. Los historiadores profanos yerran, por lo cual sucede a veces que lo que relatan no es cierto, pero en cambio en el Antiguo Testamento cada palabra fue inspirada. Allí tenemos la historia de la creación, y vale decir que la Biblia es el único libro donde podemos aprender los datos exactos en cuanto al origen de las cosas. El libro de Génesis es despreciado y odiado por los ateos y los incrédulos, y de hecho aún por todo el mundo infiel, porque en él Dios aparece como el creador de todas las cosas. Si el libro de Génesis es verídico, entonces la doctrina de la evolución es falsa, porque no pueden ser verídicas las dos cosas. Y nosotros la Biblia nos indica de dónde venimos, de quiénes somos, cuál es nuestro origen. La Biblia nos habla de la creación del hombre, la creación del mundo. Entonces, nosotros podemos saber con exactitud y creemos, porque la Biblia nos dice exactamente que fue Dios que creó, y por esta razón nosotros sabemos de dónde venimos, cuál es nuestro origen. El evolucionista tiene que inventar que vino de una gran explosión, pero ¿explosión de qué? ¿De dónde vino las cosas para explotar? Entonces hay la masa, las cosas tienen origen de algo, se vino de algo. Entonces nosotros sí podemos decir, vino Dios lo creó. Confirmada por la arqueología. La arqueología con sus palas ha sacado a la luz ruinas antiguas que demuestran la veracidad de la historia bíblica, en la cual no se ha encontrado falsedad alguna, ni siquiera equivocaciones en los más mínimos detalles. Para tener un conocimiento cabal de la historia es necesario conocer a fondo el Antiguo Testamento. Bueno, hay una cosa que sí también en nuestros estudios es un estudio de arqueología bíblico. Y la razón de es porque en los tiempos, los últimos siglos, 2 siglos,
incluso en este siglo, ha encontrado mucho encuentros arqueológicos. Y adivine, no adivine, eso no es bueno, pero es que las cosas están exactamente en el mismo lugar donde Dios dijo en la Biblia donde se encuentra. Entonces, arqueología confirma la Biblia. Hay cosas que nosotros no prueba que la Biblia es verdad, porque la Biblia no necesita ser probado, pero cuando arqueológicamente está hablado o geográficamente una cosa está aquí en la Biblia, aunque la Biblia no es un libro en sí científico, pero está exactamente el lugar donde la palabra de Dios se dice que es. Entonces, por eso los arqueólogos nos ayudan en confirmar las cosas que se encuentran ahí. En este último siglo podemos decir que hemos encontrado muchas cosas. La guerra pérsica que hablaba brevemente en otra clase, todo sucedió, esta guerra de Irak estaba en el Golfo, en este Golfo Pérsico. Eso es la cuna de civilización, el antiguo Mesopotamia. Ur de Caldea era donde Abraham estaba cuando fue llamado. Ahí se encuentra precisamente en ese lugar que hoy en día es el sector cerca de Kuwait, donde se empezó la guerra allá. Entonces, arqueológica es que hemos encontrado encuentros. Entonces es necesario. Por eso es que uno de los cursos en el seminario ofrecido al estudiante es arqueología. Así, hermano. Relata tanto lo malo como lo bueno. La historia del Antiguo Testamento relata tanto lo malo como lo bueno que hay en los personajes, sean estos hombres o mujeres. Pero ¿para qué relatar lo malo? La contestación es sencilla. Si solamente se contara lo bueno en los caracteres de la Biblia, podríamos fácilmente formar un concepto falso de que aquellos hayan sido más que humanos, es decir, sobrehumanos o superhumanos, lo cual sería motivo para desalentarnos. Pero cuando también se relata la conducta mala y pecaminosa de los hombres sobresalientes, tales como David, Salomón, Sansón y aún Abraham, podemos ver que eran seres humanos teniendo tanta necesidad de un Salvador como nosotros. Podemos aprender además de la manera de cómo aquellos hombres y mujeres salvaron, no obstante sus imperfecciones, y así se ejemplifica la gloriosa doctrina de la salvación por gracia. Sí, eso sí es un buen punto. Si usted va a preguntar a mí acerca de que cuenta una bibliografía de mi persona, como yo soy tan bueno, ¿cómo voy yo a pintar una foto mala? No. La Biblia cuenta el hombre exactamente como es. Por ejemplo, David, la historia de David. David, la vida de él está dividido en tres. Y está antes de su pecado, el pecado de David y las cosas después. Sansón, usted va a ver un tipo que va haciendo todas las cosas cachabaches que no debería haber estado haciendo, yendo ahí jugando con Dalila, hombre de Dios. Pero mire, hay una cosa que olvidamos. En esta época, en este periodo, es uno de los periodos de tiempo de los jueces, el libro de jueces, más oscuro en la historia de Israel. Y Sansón era lo mejor. Si él era uno de los mejores, imagínense cómo era Israel en esta época. Salomón, gran sabio, pidió sabiduría, Dios le dio. Sin embargo, ahí en la final de nuestra vida lo ve a él con 300 mujeres, esposas y 700 concubinas. Y estas mujeres lo llevaba a él a hacer altares a dioses falsos
Y estamos hablando de el rey Salomón, claro. Pero ahí sí Dios nos revela en la palabra de Dios exactamente cómo era y cuál fue el resultado de esas personas. Y uno dice, pero Abraham, hombre de fe, cuando él falló una sola vez, claro, no obedeció a Dios cuando dijo que deje su parentela, lo llevó Lot, su sobrino, y ese sobrino se resultó más tarde en Sodoma y Gomorra, ahí fue destruido y luego, hoy en día, por desobedecer a hoy en día los descendientes de Lot son Jordania. Jordania todavía está una molesta a Israel. Abraham, otro, se lo fue a Egipto para buscar provisiones en una escasez. Ahí Sara consiguió una sierva que era Agar, volvió, y ahí a través de Abraham y Agar hubo un hijo ayudando a Dios, y este hijo es Ismael. Hoy en día los descendientes son los árabes. Otro problema. ¿Qué tiene el hombre de Dios yendo al mundo, que Egipto es tipo de del mundo, para buscar las provisiones? Se falló. La cosa es que, pero la Biblia cuenta exactamente cómo son. David está hablando del hombre de la propia corazón de Dios. Abraham, el gran hombre de fe. Entonces Dios de todas formas se presenta al hombre lo que es. Todos nosotros estamos en necesidad de un Salvador. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Bueno, seguimos ahí a ver si terminamos aquí hoy. Una amonestación para nosotros. Pero en cuanto a lo que hicieron los personajes del Antiguo Testamento, claro que uno debe tomar todos y cada uno de sus actos buenos y malos por igual, como ejemplos para imitar. Más bien, sus fechorías nos sirven de amonestación fuerte. En otras palabras, no se relatan nunca los actos malos para que los imitemos, ni siquiera todos los buenos, pero sí para que aprendamos cómo Dios trataba con su pueblo. Por ejemplo, con bastante provecho podemos leer con todo lujo de detalles cómo Noé construyó el arca bajo las instrucciones de Dios. Pero eso no es para que nosotros empezáramos a construir arcas. Podemos también sacar mucho provecho del relato de cómo Moisés hizo el tabernáculo, en la forma exacta como Dios se lo enseñó. Pero eso tampoco es para que nosotros hiciéramos tabernáculos como aquel. Con mucho beneficio podemos leer también cómo Abraham ofreció a su hijo Isaac en sacrificio, pero en esa forma pero en absoluto no nos toca a nosotros ofrecer a nuestros hijos en esa forma. Así podemos ver que no fue la intención de que sus hechos siempre nos sirvieran como regla de fe y práctica, porque esta regla la tenemos en el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a seguir leyendo la siguiente. Mal uso de los acontecimientos históricos. Algunos de los acontecimientos históricos del Antiguo Testamento son tipos de una que otra cosa en el Nuevo Testamento, pero en cada caso esto siempre se declara claramente en algún pasaje. Por ejemplo, el cruce del Mar Rojo es tipo del bautismo, y la serpiente de bronce levantada en el desierto es tipo de la crucifixión de Cristo. Pero no debemos ocupar ningún acontecimiento histórico como un tipo, a menos que algún pasaje nos diga claramente que lo es. Es una práctica muy peligrosa la de suponer un sentido espiritual a cualquier suceso histórico que se encuentre en el Antiguo Testamento, a menos que algún pasaje de la Biblia nos lo indique específicamente. Sí, eso sí es un trampa para predicadores. Muchas veces ellos cojan un pasaje bíblico y aplícalo como si fuera nosotros aquí, para nosotros hoy día. Que hay que primero, por eso es que en hermenéutica vamos a estudiar métodos de interpretación que es muy importante y ver la diferencia. Hay que siempre saber cuál es el verdadero sentido que es la cosa, y luego nosotros
una vez que sabemos la verdad del pasaje, podemos aplicar ciertas cosas a nuestro diario vivir. Pero de todas formas, hay tipos en la Biblia, como está mencionado aquí. Este tipos en el Nuevo Testamento o en otra parte nos da la antetipo. La tipo es el sombra y luego la antetipo es lo que realmente es. Bueno, ahora hablamos de profecía. Segundo, la profecía. La profecía es en realidad historia escrita de antemano. Dios conocía todas sus obras antes de hacerlas. Él sabía a la perfección todo lo que iba a hacer, y también exactamente cuándo lo iba a hacer. Y entonces, en la hora que le convenía, inspiró a uno o más de sus profetas a anunciarlo. La profecía entonces no es una adivinanza o conjetura, sino un relato exacto de los acontecimientos antes de que estos sucedieran. La profecía cumplida es, pues, una de las mejores pruebas de la inspiración de la Biblia. Por ejemplo, nosotros la definición que usamos de profecía es que profecía es historia contado antemano. Y así, eso sí es muy importante, profecías. Pero no es una adivinanza. Hay algunas personas actualmente en los Estados Unidos, por ejemplo, que dicen que son profetas y ellos tienen ciertos adivinanzas, pero ellos no son profetas de Dios, y su verdadero es como 50%. Bueno, yo también puedo decir que va a llover mañana o no va a llover. En esta época no ha llovido por algunos días. Yo voy a profetizar que mañana no va a llover. Bueno, la posibilidad que eso, tengo 50% de que sea cierto, 50% no, pero eso es adivinanza. Pero en la palabra de Dios, los profetas nunca falló. ¿Por qué? Porque Dios lo contó a ellos exactamente cómo iba a suceder las cosas, y ellos simplemente escribieron palabra por palabra los sucesos en avance de lo que iba a pasar. Hermano. Ya no estamos bajo los profetas como regla de fe y práctica, pero siempre es cierto que todo lo que profetizaron se llevará a cabo sin falta. Y ya no acudimos a los profetas cuando queremos saber cómo hacer en cuanto a nuestra vida religiosa, pero sí podemos aprender de ellos lo que Dios tiene destinado para nosotros, y en fin, para todo el resto del mundo también. Los propósitos de Dios son revelados por los profetas. El estudiar la profecía es sumamente encantador y a la vez muy provechoso. Lo que Dios va a hacer se encuentra revelado en la profecía, y lo que el hombre debe hacer se encuentra revelado en el Nuevo Testamento. Muy bien. Ahora nosotros hemos hablado brevemente sobre los tipos, pero vamos ahora a ver los tipos del Antiguo Testamento, y eso sí, también hay un estudio de tipología que vas a estar viendo en diferentes estudios, hermenéutica, y también hay otros cursos de tipología que va a haber. También ahí en la siguiente paso, en las siguientes clases que va a tener, es que el Dr. Garner en su libro se aumenta un poco. Vamos a leer y con terminamos la clase de hoy. Los tipos del Antiguo Testamento. Un tipo es como un cuadro o una sombra. El Antiguo Testamento abunda en tipos, y un estudio de estos pone en relieve la obra de Jesús como nuestro Salvador, y además aclara lo que es la Iglesia y la obra que ésta lleva a cabo. Un tipo es como una sombra de cosas por venir. Debemos hacer uso de los tipos mencionados en la Biblia, pero no debemos nunca ser culpables de fabricar tipos. Hace algunos años fue sacado a la luz un voluminoso libro conocido por el título de Analogía de Butler, que fue muy leído y hasta influyó sobremanera a los predicadores de una generación pasada, con el resultado de que cada semejanza fue tomada como tipo de alguna cosa, y así se desarrolló una generación de predicadores que querían espiritualizar todo. Todavía hasta el día de hoy se encuentran algunos que siguen haciendo esto.
Se debe permitir que la Biblia se interprete exactamente conforme a lo que dice, siempre y cuando aparece alguna palabra no conocida, debemos hacer uso del diccionario, lo mismo como se haría en un estudio serio de cualquier otro libro o materia. El significado correcto de la Biblia es precisamente conforme a lo que dice. Con frecuencia me pregunto sobre el sentido de algún pasaje y mi contestación siempre es: quiere decir exactamente lo que dice. En cierta ocasión un señor me preguntó sobre el significado del pasaje en Éxodo 4, versículo 1, donde Moisés echó su vara en tierra y ésta se hizo una culebra, y enseguida Dios le dijo a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Pues yo le contesté que lo que dice es exactamente lo que quiere decir. Pero parece que él no quedó completamente convencido e insistió preguntando cuál sería el significado de tomar la culebra por la cola. Le contesté que eso sencillamente quería decir que no la tomara por la cabeza ni por la mitad, sino por la cola. Él dijo entonces: ¿pero no es posible que tenga algún sentido figurado o espiritual? Pues no, le dije, es que no puede tener ningún significado espiritual, ni tampoco puede ser un tipo de ninguna clase, por la sencilla razón de que la Biblia no dice en ninguna parte que se debe usar así. El Espíritu Santo nos ha dejado todos los tipos que ha querido, y no debemos ser culpables de fabricar otros, porque eso se clasificaría como el enmendar la palabra de Dios, cosa que equivale a añadir a la Biblia. Al leer en Éxodo en el capítulo 12 acerca de la Pascua y luego en 1 Corintios 5:7, donde declara que Jesús es nuestra Pascua, consta que la Pascua es un tipo porque la Biblia lo dice. También al leer donde Moisés levantó la serpiente en el desierto, en Números capítulo 21 versículo 5, sabemos que es un tipo de Cristo porque Jesús dijo en Juan 3:14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cada cosa y cada acontecimiento en la Biblia que haya sido incluido con el propósito de servir como un tipo siempre se encuentra mencionado en ese sentido por alguno de los escritores inspirados. Por eso jamás debemos ser culpables de inventar tipos, porque el Espíritu de Dios nos ha dado una talla completa de todo lo que necesitamos. Muy bien. Aquí dice, resumiendo, de la historia del Antiguo Testamento demuestra la debilidad inherente y la imperfección de la raza humana, para consiguiente la necesidad de un Salvador, la historia. O sea que nosotros tenemos la historia que nos da de cómo Él va a venir. La profecía del Antiguo Testamento predijo la venida, el sufrimiento y la muerte del Salvador. También hay profecías que en Ezequiel y Zacarías y todo, que todavía está refiriendo a la futuro. Pero es que estas cosas, por eso es importante que también lo veamos y leemos las profecías y en el Antiguo Testamento. Pero eso ya se acabó. Las profecías todavía que es por hacer está vigente, pero no la profecía en sí del Antiguo Testamento. Los tipos del Antiguo Testamento sirven como una sombra que se proyecta hacia adelante, dibujando lo que el Salvador prometió iba a ser para salvarnos. Entonces, por lo tanto, el estudio del Antiguo Testamento es muy provechoso. Si usted entiende bien el Antiguo Testamento, es una buena base y le da firme base para que tú entiendas los cumplimientos cuando se llegó en el Nuevo Testamento. Bueno, con este vamos a terminar la clase, y quiero que ustedes de todas formas recuerden que hay cuestionarios al final de los capítulos. Usted necesita contestarlos. Y presentar cuestionarios a su pastor o a su campus, o escanearlos. Vamos a estar bien fijo de cómo se va a estar enviándonos sus respuestas de
Bueno, que Dios le bendiga entonces hasta la siguiente clase en análisis bíblico.